Leeremos a Anthony Giddens, Modernidad e Identidad del Yo, el Yo y la Sociedad en la Época Contemporánea. Vamos a leer el capítulo 1, Los contornos de la modernidad reciente. 1. Los contornos de la modernidad reciente. Iniciaré mis análisis exponiendo algunas conclusiones de un estudio sociológico concreto tomado con cierta arbitrariedad de un área de investigación particular. La obra Second Chance de Judith Wallerstein y Sandra Blaxley es un estudio sobre el divorcio y el subsiguiente matrimonio. El libro describe los efectos de la ruptura matrimonial a lo largo de un período de unos 10 años en 60 conjuntos de padres e hijos. El divorcio, señalan las autoras, es una crisis en la vida personal de los individuos que daña su seguridad y su sentimiento de bienestar, pero que también ofrece nuevas oportunidades de desarrollo personal y futura felicidad. La separación y el divorcio, con todas sus consecuencias, pueden provocar angustias y trastornos psicológicos duraderos, pero al mismo tiempo los cambios generados por la disolución del matrimonio proporcionan, según indican las autoras, posibilidades de desarrollarse emocionalmente, de establecer nuevas aptitudes y una nueva suficiencia, y de consolidar relaciones íntimas más allá de lo que anteriormente se era capaz. La separación marital, dicen Wallerstein y Blaxley, es un hito que congela ciertas imágenes que enmarcan la actividad posterior. En la manera como el matrimonio llegó a separarse, arraiga a menudo la cólera que se alimenta de aquella. Uno de los miembros de la pareja ha descubierto de pronto que el otro tiene un asunto con el mejor amigo de ambos. Uno deja al otro una nota por la que le informa, sin previo aviso, que el matrimonio está muerto. Uno de los padres se marcha de repente con los niños sin dejar una dirección. El matrimonio roto se deplora, sin importar hasta qué punto sus miembros eran infelices o estaban desesperados mientras vivían juntos. Cuanto más tiempo hayan convivido dos personas, tanto más tiende a prolongarse el periodo de duelo. El duelo deriva de la pérdida de los placeres y experiencias compartidas, además de la renuncia obligada a las esperanzas puestas en otro tiempo en la relación. Donde no se dé un proceso de duelo, el resultado suele ser la persistencia prolongada de sentimientos heridos que llevarán quizá a la desesperación y al hundimiento psicológico. De hecho, para la mayoría de las personas, los sentimientos generados por el divorcio no parecen desaparecer del todo con el paso de los años. Ciertos sucesos posteriores, como el nuevo matrimonio de la anterior pareja, los apuros económicos o las disputas sobre la educación de los hijos, pueden revivirlos violentamente. En los casos en que uno de los dos continúa estando muy implicado emocionalmente con el otro, aunque sea de forma decididamente desfavorable, el resultado tiende a ser, en tales situaciones, un rebrote de amargura. El paso por una fase de duelo es, según Wallerstein y Blaxley, la clave para recuperarse tras el divorcio. Todo aquel que se despareja de su anterior esposo o esposa afronta la tarea de establecer un nuevo sentido del yo, un nuevo sentido de identidad. En un matrimonio duradero, el sentido de identidad de cada uno de sus componentes se vincula al de la otra persona y desde luego al matrimonio mismo. A raíz de la ruptura matrimonial, cada uno de los dos deberá remontarse a su experiencia anterior y encontrar otras imágenes y raíces para su independencia, para ser capaz de vivir sola y hacerse cargo de la segunda oportunidad que les ofrece el divorcio. Una persona separada o divorciada necesita coraje moral para intentar establecer nuevas relaciones y encontrar otros intereses. Mucha gente pierde en tales circunstancias la confianza en sus propios juicios y capacidades y puede llegar a sentir que no vale la pena hacer planes para el futuro. Advierten que la vida asesta golpes duros y es fundamentalmente impredecible.
llegan a la conclusión de que los planes mejor trazados fracasan y no se animan a proponerse objetivos a largo, ni siquiera a corto plazo, y mucho menos a trabajar para alcanzarlos. La superación de esos sentimientos requiere constancia frente a los reversos, voluntad para modificar características o costumbres personales establecidas. Los hijos de padres divorciados que sufren a menudo profundamente por la disolución del hogar familiar necesitan también poseer cualidades similares. Los hijos del divorcio, dicen Wallerstein y Blaxley, se enfrentan a una tarea más difícil que los niños que han de lamentar la muerte de un padre. La muerte es ineludible, pero el divorcio se da entre personas vivas que pueden cambiar de forma de pensar. En lo hondo de sus almas, los niños escuchan, imaginan llamadas a la reconciliación y pueden ser que no logren superar esas fantasías hasta que ellos mismos se aparten finalmente de sus padres y abandonen el hogar. Los problemas personales, los juicios y las crisis personales, las relaciones personales. ¿Qué nos dicen y qué expresan acerca del paisaje social de la modernidad? Algunos se sentirán inclinados a mantener que no mucho, pues no hay duda de que los sentimientos e intereses de las personas son bastante similares en cualquier tiempo y lugar. Podríamos aceptar que la llegada de la modernidad produce cambios importantes en el entorno social externo del individuo y afecta al matrimonio y a la familia, así como a otras instituciones. Pero los individuos cargan con su vida personal como siempre lo hicieron, arreglándose lo mejor que puedan con los cambios sociales en que se ven envueltos. Pero, ¿no será más bien lo contrario? En efecto, las circunstancias sociales no están separadas de la vida personal ni constituyen un medio externo a ella. Al luchar con sus problemas íntimos, los individuos ayudan activamente a reconstruir el universo de actividad social que los rodea. El mundo de la modernidad reciente se extiende, sin duda, mucho más allá del medio de las actividades individuales y de los compromisos personales. Se trata de un mundo repleto de riesgos y peligros al que se aplica de modo particular la palabra crisis. No como una mera interrupción, sino como un estado de cosas más o menos continuo. Pero también se introduce profundamente en el corazón de la identidad del yo y de los sentimientos personales. El nuevo sentimiento de identidad que Wallerstein y Blaxley mencionan como algo necesario tras el divorcio de una versión agudizada de un proceso de encontrarse a sí mismo impuesto a cada uno de nosotros por las condiciones sociales de la modernidad, un proceso de intervención y transformación activas. Wallerstein y Blaxley resumen los resultados de su investigación en un capítulo titulado Peligro y oportunidad. Por más trillada que parezca la frase, se aplica no solo al matrimonio y sus dificultades, sino al mundo de la modernidad en conjunto. El ámbito de lo que hoy hemos llegado a denominar relaciones personales nos ofrece oportunidades de intimidad y expresión del yo que faltaban en otros medios mucho más tradicionales. Al mismo tiempo, esas relaciones resultan ser, en cierto sentido, arriesgadas y peligrosas. Los modos de comportamiento y sentimiento asociados a la vida sexual y marital se han convertido en algo movedizo, inestable y abierto. Hay en ellos mucho que ganar, pero también nos encontramos aquí en un territorio aún por cartografiar y con nuevos peligros que recorrer. Pensemos, por ejemplo, en un fenómeno ampliamente analizado por Wallerstein y Blaxley, la naturaleza mudable de aquellas familias, algunos de cuyos miembros no son consanguíneos. Muchas personas, mayores y niños, viven hoy en día este tipo de familias que por lo general no se han formado como en épocas anteriores a consecuencias de la muerte de un cónyuge, sino por la reestructuración de los lazos matrimoniales tras un divorcio. El niño con un padrastro o madrastra puede tener dos padres o dos madres, dos series de hermanos y hermanas, además
de otros nexos de parentela complejos, a consecuencia de los múltiples matrimonios de los padres. La misma terminología ofrece ya dificultades. ¿Debería el niño llamar madre a su madrastra o más bien redirigirse a ella por su nombre? La dilucidación de estos problemas puede llegar a ser ardua y suponer un coste psicológico para todas las partes, pero también existe, desde luego, la oportunidad de nuevas formas de relación satisfactoria. Algo de lo que podemos estar seguros es que los cambios que esto implica no son solo exteriores al individuo. Los encargados de establecer estas formas nuevas de lazos familiares extensos deberían ser las mismas personas que se ven directamente involucradas en ellas. La angustia es el correlato natural de cualquier tipo de peligro. Está causada por circunstancias perturbadoras o por la amenaza de que se produzcan, pero ayuda también a dar respuestas adaptativas y tomar iniciativas nuevas. Las autoras de Second Chances utilizan repetidamente expresiones como dolor, preocupación y duelo, pero también los términos coraje y resolución. La vida crea problemas personales de manera aparentemente arbitraria, y al verlo así, algunas personas se refugian en una especie de parálisis resignada. Sin embargo, muchos son también capaces de atrapar con sentido más práctico las nuevas oportunidades que se le presentan cuando han caducado los modos de comportamiento preestablecidos y de cambiarse a sí mismos. ¿Hasta qué punto son nuevas esas angustias, peligros y oportunidades? ¿En qué sentido están influidas de manera clara por las instituciones de la modernidad? Estas son las cuestiones a las que intentaré responder en las páginas siguientes. Second Chance es una obra de sociología, pero no debería leerla solo los sociólogos. Los psicoterapeutas, los consejeros familiares, los asistentes sociales y otros profesionales interesados volverán probablemente sus páginas. Es perfectamente posible que el público profano, sobre todo quienes se hayan divorciado recientemente, lean el libro y relacionen sus ideas y conclusiones con las circunstancias de sus propias vidas. Las autoras son plenamente conscientes de esta posibilidad. Aunque el libro está escrito como un estudio de investigación que presenta una serie limitada de conclusiones numerosas, pasajes diseminados por el texto proponen respuestas prácticas y líneas de actuación que pueden seguirlos recién separados o divorciados. Es indudable que solo unos pocos libros ejercen gran influencia en el comportamiento social general. Second Chance es una pequeña aportación a un vasto flujo más o menos continuo de escritos técnicos o populares sobre el tema del matrimonio y las relaciones íntimas. Estas obras forman parte de la reflexibilidad de la modernidad y ayudan de manera continua a organizar y modificar los aspectos de la vida social que tratan o analizan. Cualquiera que observe el matrimonio en su forma actual o se enfrente a una situación de ruptura de un matrimonio o una relación íntima, duradera, sabe mucho, no siempre en el plano de la conciencia discursiva, sobre lo que se está ocurriendo en la palestra social del matrimonio y el divorcio. Este tipo de conocimiento no es incidental para lo que realmente ocurre, sino constitutivo. Y lo mismo puede decirse de todas las circunstancias de la vida social en condiciones de modernidad. Pero las cosas no se limitan a esto. Todos somos conscientes de la naturaleza, refleja de la actividad social moderna y de las implicaciones que ello tiene para la vida de cualquier hombre o mujer. La identidad del yo constituye para nosotros una trayectoria a través de los diferentes marcos institucionales de modernidad a lo largo de la duración de lo que se suele llamar el ciclo de vida, expresión que se ajusta con mucho mayor precisión a los contextos no modernos que a los modernos. Cada uno de nosotros no solo tiene, sino que vive una biografía reflejamente organizada en función a los flujos de la información social y psicológica
acerca de los posibles modos de vida. La modernidad es un orden post-tradicional en el que a la cuestión ¿cómo he de vivir? Hay que responder con decisiones tomadas cada día sobre cómo comportarse, qué vestir, qué comer y muchas otras cosas. Además, tal cuestión se ha de interpretar en el despliegue de la identidad del yo en el tiempo. Pasemos ahora del plano de las vidas personales a otro más institucional, para presentar el telón de fondo de este estudio como un todo. Debemos ofrecer una caracterización de ese fenómeno turbador y turbulento que es la modernidad. La modernidad. Algunas consideraciones generales. En este libro utilizo la palabra modernidad en un sentido muy general para referirme a las instituciones y modos de comportamiento impuestos primeramente en la Europa posterior al feudalismo, pero que en el siglo XX han ido adquiriendo por sus efectos un carácter histórico mundial. El término modernidad se puede considerar equivalente aproximadamente a la expresión mundo industrializado, mientras se acepte que la industrialización no se reduce únicamente a su aspecto institucional. Utilizo la palabra industrialización para referirme a las relaciones sociales que lleva consigo el empleo generalizado de la fuerza física y la maquinaria en los procesos de producción. En cuanto tal, es uno de los ejes institucionales de la modernidad. Otro de sus aspectos es el capitalismo, entendiendo este término como sistema de producción de mercancías que comprende tanto a los mercados de productos competitivos como a la transformación en mercancía de la fuerza del trabajo. Cada uno de estos aspectos puede distinguirse analíticamente de las instituciones de vigilancia, fundamento del crecimiento masivo del poder organizativo ligado a la aparición de la vida social moderna. La vigilancia se refiere al control supervisor de las poblaciones sometidas, tanto si este control adopta la forma de supervisión visible en el sentido dado por Foucault, como si se tratara del empleo de la información para coordinar las actividades sociales. Este aspecto puede distinguirse a su vez del control de los medios de coacción en las condiciones de la industrialización de la guerra. La modernidad nos introduce en una era de guerra total, en la que el poder destructivo de las armas al que nos hemos referido antes al hablar de la existencia del armamento nuclear es inmenso. La modernidad genera ciertas formas sociales diferenciadas, las más destacadas de las cuales es el Estado Nacional. Una observación trivial, desde luego, hasta que se cae en la cuenta de la tendencia generalizada de la sociología a centrarse en la sociedad como su materia propia. La sociedad de los sociólogos, al menos en su aplicación al período de la modernidad, es un Estado nacional, pero esto es una equivalencia más bien implícita de la explícitamente tematizada. El Estado nacional, en cuanto entidad sociopolítica, contrasta fundamentalmente con la mayoría de los tipos del orden tradicional y nace solo como parte de un sistema de Estado nacional más amplio, que en la actualidad tiene carácter mundial. Posee formas muy específicas de territorialidad y capacidad de vigilancia y monopoliza eficazmente el control sobre los medios de coacción. En la literatura especializada sobre relaciones internacionales, los estados nacionales se tratan a menudo como actores, como agentes, más bien que como estructuras, y existe para ello una neta justificación. En efecto, los estados modernos son sistemas reflejamente controlados que, si bien no actúan en el sentido estricto del término, persiguen unos propósitos y planes coordinados a escala geopolítica. En cuanto tales, son un ejemplo magnífico de un rasgo más general de la modernidad, el auge de la organización. Lo que distingue a las organizaciones modernas
no es tanto su tamaño o su carácter burocrático, cuanto el control reflejo concentrado que ambos aspectos permiten e imponen. Quien hable de modernidad no hablará de organizaciones, sino de organización, del control reglado de las relaciones sociales a lo largo de extensiones indefinidas de espacio y tiempo. Las instituciones modernas no guardan continuidad en varios aspectos clave, con la gama de las culturas y modos de vida premodernos. Una de las características más evidentes que separan la época moderna de cualquier otro período precedente es el extremo dinamismo de la modernidad. El mundo moderno es un mundo desbocado. No solo el paso al que avanza el cambio social es mucho más rápido que el de todos los sistemas anteriores, también lo son sus metas y la profundidad con que afecta a las prácticas sociales y a los modos de comportamiento antes existentes. ¿Cuál es la explicación del carácter singularmente dinámico de la vida social moderna? Tres elementos o conjuntos de elementos principales entran aquí en consideración, y cada uno de ellos es fundamental para los argumentos expuestos en este libro. El primero es lo que llamo la separación entre tiempo y espacio. Todas las culturas han poseído, por supuesto, de una u otra forma, modos de calcular el tiempo, así como formas de situarse en el espacio. No existe sociedad cuyos individuos no tengan un sentido del futuro, el presente y el pasado. Toda cultura posee algún tipo de marcadores espaciales normalizados que indican una particular conciencia de la localización. Sin embargo, en condiciones de premodernidad, el tiempo y el espacio se vinculaban mediante la situación de un lugar. Las culturas premodernas de mayor envergadura desarrollaron métodos de cálculo del tiempo y ordenación del espacio, más formales como calendarios y mapas rudimentarios, por comparación con las exigencias modernas. En realidad, todo ello eran requisitos para el distanciamiento en el tiempo y el espacio exigido por la aparición de formas más amplias de sistemas sociales. Pero en las épocas premodernas, el tiempo y el espacio surgieron esencialmente trabados por la localización para la mayoría de las personas y en la mayor parte de las actividades ordinarias de la vida cotidiana. Los hitos del cuándo no estaban conectados precisamente con el dónde de la conducta social, sino con la sustancia de la conducta misma. La separación de tiempo y espacio supuso, sobre todo, el desarrollo de una dimensión de tiempo vacía, que fue la palanca principal que apartó también el espacio de la localización. El invento y difusión del reloj mecánico se suele considerar acertadamente como la expresión principal de este proceso. Pero es importante no interpretar tal fenómeno de una manera demasiado superficial. La expansión del uso de los aparatos de medición mecánica del tiempo hizo posibles, pero también dio por supuestos cambios estructurales profundos en el tejido de la vida de cada día. Cambios que no podían ser solo locales, sino que inevitablemente tuvieron influencias universalizadoras. Un mundo con un sistema de datación universal y con zonas normalizadas para toda la Tierra como lo es el nuestro, es social y experiencialmente distinto del de todas las épocas anteriores. El mapamundi, en el que no existe un lugar privilegiado, una proyección universal, es el correlato simbólico del reloj en el vaciamiento del espacio. No es tan solo un modo de representar lo que siempre ha estado ahí, la geografía de la Tierra, sino un elemento constitutivo de transformaciones absolutamente fundamentales de las relaciones sociales. El vaciamiento del tiempo y el espacio no es en absoluto un proceso unilateral, sino que se desarrolla de manera dialéctica.
En las circunstancias sociales estructuradas por la separación de espacio y tiempo, son posibles muchas formas de tiempo vivido. Más aún, la disociación entre tiempo y espacio no significa que desde ese momento ambos se convirtieran en aspectos mutuamente extraños de la organización social. Al contrario, esta situación proporciona el fundamento mismo de su recombinación según métodos que coordinan las actividades sociales sin la obligada referencia a las particularidades de la localización. Las organizaciones y la organización tan características de la modernidad son inconcebibles sin la reintegración del espacio y el tiempo disociados. La organización social moderna supone la coordinación precisa de las acciones de muchos seres humanos físicamente ausentes entre sí. El cuándo de estas acciones está directamente vinculado al dónde, pero no como en las épocas premodernas, por la mediación del lugar. Todos nosotros podemos advertir hasta qué punto es fundamental la separación entre tiempo y espacio. Para el dinamismo masivo que la modernidad introduce en los asuntos sociales humanos, este fenómeno universaliza el empleo de la historia para hacer historia, tan intrínseco a los procesos que liberan la vida social moderna de las trabas de la tradición. Esta historicidad se mundializa en su forma con la creación de un pasado normalizado y un futuro universalmente aplicable. Una fecha como la del año 2000 se convierte en un hito reconocible para toda la humanidad. El proceso de vaciamiento del tiempo y el espacio es fundamental para la segunda influencia importante que experimenta el dinamismo de la modernidad, el desenclave de las instituciones sociales. Elijo la metáfora del desenclave en contraposición deliberada al concepto de diferenciación, adoptado a veces por los sociólogos para oponer los sistemas premodernos a los modernos. La diferenciación implica imágenes de separación progresiva de funciones, los modos de actividad organizados en las sociedades premodernas de manera difusa, se hacen más especializados y precisos con el advenimiento de la modernidad. No hay duda de que esta idea tiene cierta validez, pero no logra captar un elemento esencial de la naturaleza y del impacto de las instituciones modernas. La extracción de las relaciones sociales de sus circunstancias locales y su rearticulación en regiones espaciotemporales indefinidas. Esta extracción es exactamente lo que quiero decir con el concepto de desenclave, que explica la tremenda aceleración del distanciamiento en el tiempo y el espacio introducido por la modernidad. Los mecanismos de desenclave son de dos tipos, que denomino señales simbólicas y sistemas expertos. Al referirme a ellos en conjunto, hablaré de sistemas abstractos. Las señales simbólicas son medios de cambio de valor estándar y por tanto intercambiables en una pluralidad de circunstancias. El ejemplo por excelencia y el más importante por su omnipresencia es el dinero. Aunque todas las formas principales del sistema social premoderno desarrollaron el intercambio monetario de una u otra forma, la economía del dinero se hace muchísimo más compleja y abstracta con la aparición y maduración de la modernidad. El dinero deja en suspenso el tiempo, pues es un medio de crédito, y el espacio, ya que el valor normalizado permite transacciones entre una multiplicidad de individuos que nunca se encuentran físicamente. Los sistemas expertos dejan en suspenso el tiempo y el espacio, el emplear modos de conocimiento técnico cuya validez no depende de quienes los practican ni de los clientes que lo utilizan. Tales sistemas impregnan virtualmente todos los aspectos de la vida social en condiciones de modernidad.
los alimentos que comemos, las medicinas que tomamos, los edificios que habitamos, la forma de transporte de que nos servimos y una multiplicidad de otros fenómenos. Los sistemas expertos no quedan confinados a áreas de pericia tecnológica. Se extienden a las mismas relaciones sociales y a la intimidad del yo. El médico, el asistente social y el psicoterapeuta son personas clave en los sistemas expertos de la modernidad, al igual que el científico, el técnico o el ingeniero. Ambos tipos de sistemas expertos dependen de forma esencial de la confianza, noción que, según señalamos, tiene una importancia primordial en este libro. La confianza difiere de aquella forma de fiabilidad de George Simmel denominó conocimiento inductivo débil, que se da en las transacciones formales. Ciertas decisiones de la vida se basan en conclusiones inductivas derivadas de tendencias previas o de una experiencia anterior a la que se atribuye, en cierto modo, una credibilidad para el presente. Este tipo de fiabilidad puede ser un componente de la confianza, pero no basta por sí misma para definir una relación confiada. La confianza supone arrojarse a la entrega, implica una cualidad de fe irreductible. Se relaciona específicamente con la ausencia en el tiempo y el espacio, así como con el desconocimiento. No necesitamos confiar en alguien a quien siempre tenemos ante nuestros ojos y cuyas actividades pueden ser directamente controladas. Así, por ejemplo, los trabajos monótonos o ingratos y escasamente pagados, en los cuales es débil la motivación para realizar la tarea a conciencia, suelen ser posiciones de baja confianza. Los puestos de elevada confianza son aquellos que se ocupan en gran medida lejos de la presencia del equipo directivo o supervisor. De manera similar, no se requiere confianza cuando un individuo particular conoce más o menos un sistema técnico. Respecto a los sistemas expertos, la confianza deja en suspenso el conocimiento técnico limitado que posee la mayoría de la gente sobre la información codificada que afecta habitualmente a sus vidas. La confianza, de varios tipos y niveles, sustenta una multitud de decisiones de cada día tomadas por todos nosotros al orientar nuestras actividades. Pero el hecho de confiar no es siempre en absoluto el resultado de decisiones adoptadas conscientemente. Se trata más a menudo de una actitud mental generalizada que la fundamenta, algo que hunde sus raíces en la relación entre confianza y desarrollo de la personalidad. También podemos tomar la determinación de confiar, un fenómeno cuyo carácter común se debe al tercer elemento que está en la base de la modernidad, mencionado ya, pero analizado con más detalle en páginas posteriores. Su reflexividad intrínseca, sin embargo, la fe que implica la confianza, tiende también a oponerse a esta decisión calculadora. Las actitudes de confianza en relación con situaciones, personas o sistemas concretos y en otros niveles más generales están directamente vinculadas a la seguridad psicológica de individuos y grupos. Confianza y seguridad, riesgo y peligro existen en combinaciones diversas e históricamente singulares en condiciones de modernidad. Los mecanismos de desenclave, por ejemplo, logran establecer extensas zonas de relativa seguridad en la actividad social diaria. Las personas que viven en los países industrializados y actualmente en cualquier parte están por lo general protegidos hasta cierto punto de algunos de los peligros que había que afrontar habitualmente en épocas premodernas, como los derivados de las inclemencias de la naturaleza. Por otro lado, los mismos mecanismos de desenclave generan nuevos riesgos y peligros que pueden ser locales o mundiales. Las materias alimentarias obtenidas por medios artificiales
pueden tener características tóxicas que no aparecían en los alimentos más tradicionales. Los peligros medioambientales pueden amenazar a todos los ecosistemas de la Tierra. La modernidad es esencialmente un orden post-tradicional. La transformación de tiempo y espacio, unida a los mecanismos de desenclave, liberan la vida social de la dependencia de los preceptos y prácticas establecidas. Esta es la circunstancia en que aparece la reflexividad generalizada. El tercer elemento que influye de manera importante en el dinamismo de las instituciones modernas. La reflexividad de la modernidad se ha distinguido del control reflejo de la acción, inherente a cualquier actividad humana. La reflexividad de la modernidad se refiere al hecho de que la mayoría de los aspectos de la actividad social y de las relaciones materiales con la naturaleza están sometidos a revisión continua a la luz de nuevas informaciones o conocimientos. Esta información o conocimiento no es algo accesorio en las instituciones modernas, sino constitutivo de ellas. Un fenómeno complicado debido a las muchas posibilidades de pensar en la reflexividad existentes en las condiciones sociales de la modernidad. Tal como indicaba el análisis de Second Chance, las ciencias sociales desempeñan un papel fundamental en la reflexividad de la modernidad, pues no se limitan simplemente a acumular conocimiento como lo hacen las ciencias de la naturaleza. Esquema 1. El dinamismo de la modernidad. Separación de espacio y tiempo es la condición para la articulación de las relaciones sociales en ámbitos extensos de tiempo y espacio, hasta llegar a incluir sistemas universales. Mecanismos de desenclave. Constan de señales simbólicas y sistemas expertos, ambos en conjunto, igual sistemas abstractos. Los mecanismos de desenclave disocian la interacción de las peculiares de lo local. Reflexividad institucional. Utilización regularizada del conocimiento de las circunstancias de la vida social en cuanto elemento constituyente de su organización y transformación. Respecto al conocimiento científico, tanto social como natural, la reflexividad de la modernidad contradice las expectativas del pensamiento ilustrado, aun siendo el producto de ese pensamiento. Los primeros padres de la ciencia y las filosofías modernas creían estar preparando el camino para un conocimiento con fundamentos seguros acerca de los mundos natural y social. Las pretensiones de razón eran oportunas para superar los dogmas de la tradición, al ofrecer un sentimiento de certeza en sustitución del carácter arbitrario de los usos y costumbres. Pero la reflexividad de la modernidad mina, en realidad, la corteza del conocimiento, incluso en los terrenos más nucleares de las ciencias naturales. La ciencia no se basa en la acumulación inductiva de pruebas, sino en el principio metodológico de la duda. Cualquier opinión científica es susceptible de revisión o deberá ser desechada plenamente, a la luz de nuevas ideas o descubrimientos, sin que importe lo apreciada que fuera o lo bien establecida que aparentemente estuviera. La relación plena entre modernidad y duda radical es una cuestión que, una vez expuesta, no solo supone un trastorno para los filósofos, sino que es existencialmente turbadora para el individuo común. Lo local, lo mundial y la transformación de la vida cotidiana. Las tendencias universales de la modernidad son inherentes a las influencias dinámicas que acabamos de esbozar. La reorganización del tiempo y el espacio, los mecanismos de desenclave y la reflexividad de la modernidad suponen propiedades universadoras que explican la naturaleza expansiva e irradiante de la vida social moderna
cuando se topa con prácticas establecidas por la tradición. La universalización de la actividad social que la modernidad ha generado es de alguna manera un proceso de desarrollo de nexos genuinamente mundiales, como los que implica el sistema de estados nacionales o la división internacional del trabajo. Sin embargo, en un sentido general, el concepto de universalización se entiende mejor si se considera que expresa aspectos fundamentales de distanciamiento espaciotemporal. La universalización atañe a la intersección de presencia y ausencia, el entrelazamiento de acontecimientos y relaciones sociales a distancia con los textos locales. Deberíamos entender la difusión mundial de la modernidad en función de una relación constante entre distanciamiento y mutabilidad crónica de circunstancias y compromisos locales, al igual que cualquiera de los otros procesos mencionados más arriba. La universalización se ha de entender como un fenómeno dialéctico en el que los sucesos que se producen en un polo de una relación distante provocan a menudo situaciones divergentes o incluso contrarias en el otro. La dialéctica de lo local y lo universal es un encarecimiento de los argumentos utilizados en ese libro. Universalización significa que nadie puede desentenderse de las transformaciones generadas por la modernidad en cuanto a las consecuencias de al menos algunos de los mecanismos de desenclave. Así ocurre, por ejemplo, con los riesgos mundiales de una guerra nuclear o de una catástrofe ecológica. Muchos otros aspectos de las instituciones modernas, incluidos los que actúan a pequeña escala, afectan a personas que viven en ámbitos más tradicionales, fuera de las partes del mundo más decididamente desarrolladas. No obstante, en esos sectores desarrollados, la conexión entre lo local y lo universal está vinculada en un conjunto de cambios profundos en la naturaleza de la vida cotidiana. Podemos entender estos cambios directamente en función de los efectos de los mecanismos de desenclave que automatizan muchos aspectos de las actividades de cada día. Esta automatización que prescinde de las habilidades del individuo no es simplemente un proceso en el que el conocimiento cotidiano quede en manos de expertos y especialistas técnicos, pues en sus campos profesionales se producen con mucha frecuencia imponderables o se dan aspectos que son objetos de acaloradas discusiones. Tampoco se trata de un proceso unilateral, pues al ser parte de la reflexibilidad de la modernidad, los agentes profanos en la materia se apropian constantemente de una u otra manera de la información especializada. Estas observaciones valen para los escritos de los sociólogos tanto como para los de algunos otros especialistas. Ya hemos visto que los datos de libros como Second Chance son susceptibles de filtrarse a los medios donde las personas toman decisiones en materia de relación, matrimonio y divorcio. La confianza en los mecanismos de desenclave no es solo cosa de los profanos, pues nadie puede ser experto más que en una mínima parte de los diversos aspectos de la vida social moderna, condicionada por sistemas abstractos. Cualquiera que viva en condiciones de modernidad se verá afectado por una multitud de sistemas abstractos y solo podrá obtener, en el mejor de los casos, un conocimiento superficial de sus tecnicismos. La conciencia de la fragilidad y los límites de los sistemas abstractos no se limita a los especialistas técnicos. Son pocas las personas que mantienen una confianza sin desvíos en los sistemas del conocimiento técnico que les afecta, y todos, conscientes o inconscientemente, elegimos entre las diversas posibilidades de acción que ofrecen estos sistemas, o el desentendimiento de ellos. A menudo, la confianza se mezcla con la aceptación práctica. Se trata de una especie de contrato a tarea que el individuo pacta con las instituciones de la modernidad. Con la confianza en los otros que se da, por supuesto, pueden coexistir diversas actitudes de escepticismo u hostilidad hacia algunos sistemas abstractos.
Una persona puede llegar muy lejos, por ejemplo, en su propósito de no consumir alimentos con aditivos, pero si no cultiva lo que come, deberá confiar necesariamente en los proveedores de alimentos naturales, en lo referente al suministro de productos de calidad. Una persona puede recurrir a la medicina holística tras haber sufrido un desencanto con la profesión médica ortodoxa, pero lo que se da en tal caso es, por supuesto, un cambio de fe. Una persona enferma puede sentirse tan escéptico frente a las pretensiones de cualquier forma de pericia psicoterapéutica que evitará entrar en contacto con cualquier profesional de la medicina, sin que le importe la evolución de su enfermedad. Pero, incluso a alguien que se desentienda de manera tan radical, podría resultarle virtualmente imposible escapar de todo de la influencia de los sistemas medicinales y de la investigación médica, pues repercuten en muchos aspectos del entorno de conocimientos, así como en aspectos concretos de la vida cotidiana. Por ejemplo, influyen en las normas que regulan la producción de alimentos, tanto si son de carácter natural como artificial. La mediación de la experiencia. Prácticamente toda experiencia humana es una experiencia mediada por la socialización y en especial por la adquisición del lenguaje. El lenguaje y la memoria están intrínsecamente conectados, tanto en la rememoración individual como en la institucionalización de las experiencias colectivas. Para la vida humana, el lenguaje es el medio primordial y original de distanciamiento espaciotemporal, pues eleva la actividad humana por encima de la inmediatez de la experiencia animal. El lenguaje, según dice Levi-Strauss, es una máquina del tiempo que permite la repetición de las prácticas sociales a lo largo de generaciones, al tiempo que hace también posible la diferenciación entre pasado, presente y futuro. La palabra hablada es un medio, una huella, cuyo desvanecimiento en el tiempo y el espacio es compatible con la preservación del significado a lo largo del espacio y el tiempo, gracias al dominio humano de las características estructurales del lenguaje. Oralidad y tradición están íntimamente relacionadas entre sí de forma inevitable. Según señala Walter Ohn en su estudio del lenguaje y la escritura, las culturas orales se interesan considerablemente por el pasado, que deja sus huellas en sus instituciones altamente conservadoras y en sus realizaciones verbales y procesos poéticos, que son de carácter formulario, relativamente invariables e ideados para preservar el conocimiento penosamente obtenido, recogido de la experiencia pasada y que al no contar con un registro escrito podría perderse. Aunque Levi-Strauss y otros autores han investigado competentemente la relación entre la escritura y la aparición de sistemas sociales cálidos, dinámicos, solo Innis y McLuhan, siguiendo los pasos del primero, han teorizado de forma compleja el impacto de los medios de comunicación en el desarrollo social y, en especial, en relación con el advenimiento de la modernidad. Ambos autores hacen hincapié en los nexos entre tipos dominantes de medios y transformaciones espaciotemporales. El grado en que un medio sirve para modificar las relaciones espaciotemporales no depende primordialmente del contenido de los mensajes que transmite, sino de su forma y sus modos de reproducción. Innis señala, por ejemplo, que la introducción del papiro como soporte de la escritura amplió, en gran medida, el ámbito de los sistemas administrativos, pues era mucho más fácil de transportar, almacenar y reproducir que los materiales anteriormente utilizados. La modernidad es inseparable de sus propios medios, el texto impreso y más tarde la señal electrónica. El desarrollo y la expansión de las instituciones modernas van directamente ligados al enorme incremento de la mediatización de la experiencia
que implican estas formas de comunicación. Cuando los libros se elaboraban a mano, la lectura era secuencial. El libro debía pasar de una persona a otra. Los libros y textos de las civilizaciones premodernas estaban socialmente ligados a la transmisión de las tradiciones y eran casi siempre de carácter esencialmente clásico. El material impreso atraviesa el espacio con la misma facilidad que el tiempo, pues puede ser distribuido a muchos lectores de manera más o menos simultánea. Solo medio siglo después de la aparición de la Biblia de Gutenberg, brotaron en todas las ciudades de Europa cientos de imprentas. Hoy en día, la palabra impresa sigue ocupando el centro de la modernidad y de sus redes mundiales. Prácticamente todas las lenguas conocidas de la humanidad han sido puestas por escrito y el material impreso y la capacidad para producirlo e interpretarlo es un medio indispensable de coordinación administrativa y social, incluso en las sociedades con un bajo nivel de actividad letrada. Según cálculos, la cantidad de material impreso producido en todo el mundo se ha ido duplicando cada 15 años desde la época de Gutenberg. La imprenta significó una de las influencias más importantes que contribuyeron a la aparición del Estado moderno temprano y otras instituciones precursoras de la modernidad. Pero, si contemplamos los orígenes de la modernidad reciente, la importancia recae en el desarrollo cada vez más interrelacionado entre medios impresos y comunicación electrónica. De acuerdo con una idea habitualmente admitida, la aparición de la circulación masiva de materiales impresos pertenece a una época anterior a los mensajes electrónicos. Esta opinión ha sido sostenida en especial por McLuhan, que contrapone de manera radical unos y otros. Desde el punto de vista de la pura sucesión cronológica, es cierto que el ejemplo por excelencia de material impreso masivo, la prensa periódica, inició su existencia alrededor de un siglo antes del advenimiento de la televisión. Sin embargo, es completamente equivocado considerar la primera como una simple fase anterior a la aparición de la segunda. La comunicación electrónica ha sido ya desde muy pronto un elemento vital para el desarrollo de los medios de comunicación impresos. Aunque la invención del telégrafo tuvo lugar algo después del primer florecimiento de los diarios y las revistas. Fue esencial para la formación de lo que conocemos como publicaciones periódicas e incluso para la idea misma de noticia. La comunicación telefónica y por radio amplió aún más estos vínculos. Los primeros diarios de noticias y una gran variedad de revistas y publicaciones periódicas fueron de importancia principal para llevar a término la separación entre el espacio y el tiempo. Pero este proceso solo se convirtió en fenómeno universal por la integración de medios impresos y electrónicos. Este hecho queda fácilmente demostrado por el desarrollo de la prensa moderna. Así, Susan Brooker-Gross ha examinado los cambios en el alcance espaciotemporal de dicha prensa y descubierto que las muestras típicas de noticias en un periódico norteamericano de mediados del siglo XIX, antes de la difusión del telégrafo, eran diferentes de las de los primeros años de dicho siglo y de las ofrecidas posteriormente. Esas noticias presentaban informaciones sobre ciudades de los Estados Unidos situadas a cierta distancia, pero dicha información carecía de la inmediatez a la que está acostumbrado el lector de la prensa actual. Brooke-Gross ha demostrado que antes de la aparición del telégrafo, las noticias describían sucesos recientes y al alcance de los lectores. Cuanto más alejado estuviera un conocimiento particular, tanto más se demoraría su fecha de aparición. Las noticias provenientes de lugares lejanos llegaban en forma de lo que esta autora denomina paquetes geográficos. Los materiales europeos, por ejemplo, se transportaban literalmente en paquetes por barco
y se presentaban en la forma en que la prensa los encontraba. Estas son las noticias traídas por un barco llegado de Londres. En otras palabras, los canales de comunicación y la presión provocada por las diferencias espaciotemporales configuraban directamente a la presentación de las páginas impresas de noticias. Después de la introducción, el telégrafo y más tarde el teléfono y otros medios electrónicos, el factor que determinaría la inclusión de un suceso sería el suceso mismo, más que el lugar donde hubiera ocurrido. La mayoría de los medios de información mantienen cierto sentido del lugar privilegiado respecto a su propia ubicación, dando así preferencia a las noticias locales, pero solo por contraste con la preeminencia atribuida al suceso. Las imágenes visuales presentadas por la televisión, el cine y los videos crean sin duda redes de experiencia mediada inalcanzables para la palabra impresa. Sin embargo, estos medios, al igual que la prensa, las revistas, las publicaciones periódicas y otros tipos de material impreso, son tanto medios de expresión de las tendencias al desenclave y la mundialización de la modernidad como instrumentos de dichas tendencias. Las semejanzas entre medios impresos y electrónicos son más importantes que sus diferencias para la formación de las instituciones modernas. Así ocurre con dos rasgos básicos de la experiencia mediada en condiciones de modernidad. Uno de ellos es el efecto collage. Una vez que el suceso ha conseguido imponerse más o menos completamente a la localización, la presentación de él hace en los medios, adopta la forma de una yuxtaposición de relatos y materiales que comparten tan solo su carácter cronológico y secuencial. La página de un periódico y la guía de un programa de televisión son ejemplos igualmente significativos del efecto collage. ¿Podría este efecto ser un indicio de la desaparición del relato y quizá de la disociación entre signos y referentes, como han sugerido algunos? Seguramente no. Un collage no es, por definición, un relato, pero la coexistencia de diferentes materiales en los medios de comunicación no constituye un revoltijo caótico de signos. Las historias separadas y yuxtapuestas una al lado de otra expresan más bien ciertos ordenamientos y una secuencialidad típica de un entorno espaciotemporal modificado en el que se ha desvanecido en gran medida el predominio de lo local. No se suman, por supuesto, para constituir un único relato, sino que dependen de unidades de pensamiento y conciencia y las expresan en cierto sentido. La experiencia mediada de los tiempos modernos se caracteriza por un segundo rasgo importante, la intromisión de sucesos distantes en la conciencia cotidiana, organizada, en parte, fundamentalmente en función de la noción que se tenga de ellos. Así, por ejemplo, ciertas personas pueden sentir como algo ajeno y remoto muchos de los sucesos referidos en las noticias, pero muchos otros penetran igualmente de manera habitual en la actividad de cada día. La familiaridad generada por la experiencia mediada puede provocar quizá bastante a menudo sentimientos de inversión de la realidad. Al tropezarnos con ellos, el objeto y el suceso reales parecen tener una existencia menos concreta de sus representaciones en los medios de comunicación. Más aún, muchas experiencias que podrían ser raras en la vida cotidiana, como el contacto directo con la muerte, se nos muestran normalmente en las representaciones de los medios. Sin embargo, el encuentro con esos fenómenos en su realidad misma es psicológicamente problemático. Más adelante me extenderé en la consideración de este hecho. En resumen, en las condiciones de modernidad, los medios no reflejan realidades, sino que en cierta medida las configuran.
Pero esto no quiere decir que debamos sacar la conclusión de que los medios han creado un reino autónomo de hiperrealidad, donde el signo o la imagen lo son todo. La afirmación de que la modernidad fragmenta y disocia se ha convertido ya en un tópico. Algunos autores han supuesto incluso que esta fragmentación señala la aparición de una nueva fase en el desarrollo social, más allá de la modernidad, una era posmoderna. Sin embargo, los rasgos unificadores de las instituciones modernas son tan esenciales para la modernidad, en especial en la fase de la modernidad reciente, como los disgregadores. El vaciamiento de tiempo y espacio ha puesto en marcha procesos que han instaurado un mundo único allí donde anteriormente no existía. En la mayoría de las culturas premodernas, incluida la europea medieval, tiempo y espacio se fundían con el mundo de los dioses y los espíritus y con la prerrogativa dada a la localización. En general, los múltiples modos de cultura y conciencia característicos de los sistemas del mundo premodernos formaban un conjunto auténticamente fragmentado de comunidades sociales humanas. En cambio, la modernidad tardía produce una situación en la que el género humano se convierte en ciertos aspectos en un nosotros, que se enfrenta con problemas y posibilidades donde no existen los otros. La modernidad reciente se caracteriza por un espaciamiento generalizado respecto a las razones providenciales ligado al reconocimiento de que la ciencia y la tecnología tienen un doble filo y crean nuevos parámetros de riesgo y peligro, al tiempo que ofrecen posibilidades beneficiosas para la humanidad. Este escepticismo no se limita solo a los escritos y valoraciones de los filósofos intelectuales. Ya hemos visto que la conciencia de los parámetros existenciales de la reflexividad forma parte de buena medida de la reflexibilidad misma. Vivir en un mundo generado por la modernidad reciente es como cabalgar a hombros de una divinidad destructora. No se trata solo de que se produzcan procesos de cambio, más o menos continuos y profundos, sino más bien de que el cambio no se ajuste ni a las expectativas humanas ni al control del hombre. La previsión de que el medio social y natural se vería crecientemente sometido a un ordenamiento social no ha resultado válida. La reflexividad de la modernidad está vinculada a este fenómeno de manera inmediata. La inclusión constante del conocimiento en las circunstancias de la acción se analiza o describe, crea una serie de inseguridades que se suman al carácter circular y falible de las pretensiones de conocimiento posttradicionales. La razón providencial, la idea de que una comprensión de la naturaleza de las cosas crecientemente secularizada conduciría de manera intrínseca a una existencia más segura y gratificante para los seres humanos, conserva restos de concepciones fatalistas derivadas de épocas premodernas. Las nociones de destino pueden tener, por supuesto, un aspecto sombrío, pero siempre implican cierto preordenamiento de los sucesos. En condiciones de modernidad, las nociones tradicionales de destino pueden seguir existiendo, pero en su mayoría no concuerdan con unas perspectivas en las que el riesgo se ha convertido en elemento fundamental. Aceptar el riesgo en cuanto tal tendencia que en cierto modo nos ha sido impuesta por los sistemas abstractos de la modernidad. Equivale a reconocer que ningún aspecto de nuestras actividades se atiende a una dirección predeterminada y que todos son susceptibles de verse afectados por sucesos contingentes. En este sentido, es bastante ajustado calificar a la modernidad, como hace Ulrich Beck, de sociedad de riesgo, expresión que se refiere a algo más que al hecho de que la vida social moderna introduce nuevas formas de peligro que deben afrontar la humanidad. Vivir en la sociedad de riesgo significa vivir con una actitud de cálculo hacia nuestras posibilidades de acción, tanto favorables como desfavorables,
con las que nos enfrentamos de continuo en nuestra existencia social contemporánea, individual y colectivamente. Debido a su dinamismo reflejamente activado, aunque intrínsecamente errático, la actividad social moderna tiene un carácter esencialmente contrafáctico. En un universo social posttradicional, individuos y colectividades disponen en cualquier momento de una serie indefinida de actuaciones potenciales, con sus correspondientes riesgos. La elección entre esas alternativas es siempre un asunto de como si un problema de selección entre mundos posibles. La mejor manera de entender la vida en circunstancias de modernidad es considerarla materia de apreciación rutinaria de contradicciones, de condicionales contrafácticos y no un mero cambio de rumbo que partiera de una orientación hacia el pasado, característica de las culturas tradicionales, y se dirigiese a una orientación hacia el futuro. Dada la extrema reflexividad de la modernidad tardía, el futuro no consiste simplemente en la expectativa de sucesos por venir. Los futuros están reflejamente organizados en el presente en función del flujo continuo de conocimiento hacia circunstancias que lo han generado. El mismo proceso que de manera aparentemente paradójica suele contrariar las expectativas a las que da forma ese conocimiento. La popularidad de la futurología en el sistema de la modernidad reciente no es una preocupación de excéntricos, un equivalente contemporáneo de los antiguos echadores de suerte. Indica el reconocimiento de que la atención a las posibilidades contrafácticas es intrínseca a la reflexividad en el terreno de la estimación y evaluación de riesgos. No hay duda de que en cierto sentido esta opinión se ha introducido en las instituciones modernas. Los seguros, por ejemplo, se han vinculado ya desde muy pronto, no solo a los riesgos que implican los mercados capitalistas, sino a los futuros potenciales de un amplio abanico de características individuales y colectivas. El cálculo de futuro por parte de las compañías de seguro en sí mismo una empresa arriesgada, pero es posible delimitar algunos aspectos clave de riesgo de una forma que no sería posible en la mayoría de las instituciones prácticas de la acción. El cálculo de riesgo por parte de las compañías de seguros es actuarial y su actitud típica es la de intentar eliminar aspectos o formas de riesgo que no se ajustan al cálculo de probabilidades de muestras amplias, es decir, los actos de Dios. La vida ha sido siempre un asunto arriesgado, cargado de peligros. ¿Por qué la evaluación del riesgo y la tendencia al pensamiento contrafáctico había de ser especialmente significativa en la vida social moderna por comparación con sistemas premodernos? Quisiera añadir a esta pregunta una cuestión sobre el conocimiento especializado, teniendo en cuenta que en las culturas premodernas las personas consultaban también a expertos, como magos o curanderos, para solucionar sus problemas. ¿Hay en la modernidad algo específico en lo referente a la confianza y los sistemas abstractos? En cada uno de estos aspectos se da de hecho diferencias importantes entre la generalidad de los sistemas premodernos y las instituciones de la modernidad. En cuanto a la segunda cuestión, las diferencias residen en el alcance general de los sistemas abstractos, junto con la naturaleza de la relación entre conocimiento técnico y conocimiento no especializado. En las sociedades premodernas había expertos, pero eran pocos los sistemas técnicos, sobre todo en las sociedades pequeñas. Por tanto, los individuos de tales sociedades solían tener, si así lo deseaban, la posibilidad de vivir sus vidas casi exclusivamente en función de su conocimiento local o del de su grupo de parentesco inmediato. Este desentendimiento no es posible en los tiempos modernos. En cierto sentido, según he señalado, las cosas son así para cualquier habitante de la Tierra, pero sobre todo para quienes viven en la zona geográficamente del corazón de la modernidad. Al comparar los sistemas premodernos y modernos, la diferencia entre relaciones entre conocimiento técnico y profano
se refiere a la posibilidad de acceso a los agentes profanos de la destreza e información de los expertos. El conocimiento profesional de las culturas premodernas tiende a depender de procedimientos y formas simbólicas que se oponen a una codificación explícita. En los casos en que este conocimiento esté codificado, no estará a disposición de individuos no expertos, pues la instrucción es un monopolio de una minoría celosamente guardado. La salvaguarda del carácter esotérico del conocimiento especializado, sobre todo allí donde este aspecto esté desvinculado de la destreza y el arte. Es probablemente la base principal de cualquier rango distintivo alcanzado por los expertos. En los sistemas modernos, los aspectos esotéricos de la profesionalidad tienen un poco o nada que ver con su inefabilidad y dependen de una combinación de entrenamiento y especialización prolongada, aunque no hay duda de que algunos expertos, como sociólogos, suelen muy a menudo levantar un muro de jerga y ritual para proteger sus pretensiones de diferenciaciones técnicas. La especialización es en realidad la clave del carácter de los sistemas modernos abstractos. El conocimiento contenido en las formas de profesionalización moderna está, en principio, al alcance de cualquiera, con tal de que posea los recursos disponibles de tiempo y energía para adquirirlo. El hecho de que todo cuento una persona pueda lograr sea convertirse en experto en uno o dos pequeños ámbitos de los sistemas de conocimiento modernos significa que los sistemas abstractos son opacos para la mayoría. Su cualidad de opacidad, el elemento que fundamenta la expansión de la confianza en el contexto de los mecanismos de desenclave, proviene de la intensidad misma de especialización que los sistemas abstractos exigen y al mismo tiempo estimulan. La naturaleza especializada de los modernos expertos contribuye directamente al carácter errático y desbocado de la modernidad. La activación de esa pericia moderna, a diferencia de la mayoría de sus formas premodernas, es de carácter altamente reflejo y se orienta por lo general hacia un perfeccionamiento interno o eficacia continua. Los esfuerzos de los expertos en la resolución de problemas tienden a medirse muy a menudo por su capacidad para definir las cuestiones con gran claridad o precisión, cualidades que a su vez tienen el efecto de producir una progresiva especialización. Sin embargo, cuanto mayor es la precisión con que se enfoca un problema, tanto más confusas resultan para los individuos afectados las zonas de conocimientos que lo rodean y menos probabilidad hay de que éstos sean capaces de prever las consecuencias a su aportación más allá de la esfera concreta de su aplicación. Aunque la pericia se organiza en el seno de sistemas de mayor abstracción, su propio enfoque resulta cada vez más limitado y puede llegar a provocar resultados no pretendidos, imprevistos e incontrolables, a no ser que los expertos desarrollen una pericia aún mayor repitiendo así el mismo fenómeno. Esta combinación de pericia especializada y consecuencias imprevistas constituye una de las razones principales de por qué el pensamiento contrafáctico, unido al carácter central del concepto de riesgo, es tan importante en las condiciones de modernidad. En las culturas premodernas, pensar de antemano significa habitualmente utilizar inductivamente la experiencia acumulada o bien consultar a un vidente. Las cosechas se han de sembrar, por ejemplo, previendo las futuras necesidades y pensando en el cambio estacional. Para vincular las necesidades presentes a los resultados futuros, se utilizarían métodos de explotación agrícola tradicionales, acompañados quizá de consejos profesionales de carácter mágico. En la vida social moderna, los individuos pueden ser capaces de salir adelante durante ciertos periodos de tiempo combinando hábitos establecidos con consultas a expertos en áreas específicas para reparaciones generales y en caso de accidentes inesperados. Los expertos mismos, que, insisto una vez más, no forman un estrato claramente distinguible en el seno de la población,
pueden actuar en su trabajo técnico centrándose resueltamente en un área de especialización reducida y prestando poca atención a las consecuencias o implicaciones de mayor alcance. En tales circunstancias, la evolución del riesgo queda bastante bien sepultada dentro de formas de hacer las cosas más o menos sólidamente establecidas. Pero, en cualquier momento, estas prácticas pueden quedar de pronto caducas o verse sometidas a transformaciones bastante profundas. El conocimiento de los expertos no crea áreas de carácter inductivo y estable, el resultado inevitable de la fusión de los sistemas abstractos de la aparición de ciertas situaciones y sucesos nuevos e intrínsecamente inconstantes. Hay además peligros generados fuera de los ámbitos de acción penetrados por la reflexividad, como los precedentes, por ejemplo, de terremotos o catástrofes naturales, pero la mayoría de ellos pasan por el filtro de esas esferas de acción o hasta cierto punto están producidos activamente en ellas. Con frecuencia pensamos en los riesgos en función de parámetros de probabilidad que pueden ser evaluados con precisión, de forma muy parecida a los cálculos de las compañías de seguro. Pero, en las condiciones de la modernidad tardía, muchas formas de riesgo no admiten una evaluación clara debido al medio mudable de conocimientos que los enmarca, e incluso las valoraciones del riesgo en situaciones relativamente delimitadas solo son a menudo válidas hasta nuevo aviso. El porqué de la modernidad y de la identidad personal. En mi opinión, las transformaciones en la identidad del yo y la mundialización son los dos polos de la dialéctica de lo local y lo universal en las condiciones de modernidad reciente. En otras palabras, los cambios en aspectos íntimos de la vida personal están directamente ligados al establecimiento de vínculos sociales de alcance muy amplio. No quiero negar con ello que la existencia de muchos tipos de lazos intermedios, por ejemplo, entre entidades locales y organizaciones estatales. Pero el grado de distanciamiento espaciotemporal introducido por la modernidad reciente se halla tan extendido que por primera vez en la historia de la humanidad, el yo y la sociedad están interrelacionados en un medio mundial. En las circunstancias de la modernidad reciente, son varios los factores que influyen de manera directa en la relación entre la identidad del yo y las instituciones modernas. Según hemos subrayado en las páginas anteriores, la modernidad introduce un dinamismo elemental en los asuntos humanos ligado a cambios de los mecanismos de confianza y en los entornos de riesgo. No creo que sea cierto, como han sugerido algunos, que la edad moderna sea específicamente una época de angustia, por contraste con épocas anteriores. La angustia y la inseguridad han torturado a otros períodos además del nuestro y probablemente hay pocos motivos para suponer, como se ha hecho algunas veces, que la vida en cultura más reducidas, tradicionales, fue más equilibrada que la de hoy. No hay duda, sin embargo, de que el contenido y la forma de las angustias dominantes han cambiado. La reflexividad de la modernidad alcanza el corazón del yo. Dicho de esta otra manera, en el contexto de un orden posttradicional, el yo se convierte en un proyecto reflejo. Las transiciones en las vidas individuales han exigido siempre una reorganización psíquica, algo que en las culturas tradicionales solía quedar ritualizado en forma de ritos de paso. Pero en tales culturas, donde las cosas se mantenían más o menos inmutables, generación tras generación, en lo colectivo, los cambios en la identidad quedaban claramente marcados, como en el paso del individuo de la adolescencia a la edad adulta. En cambio, en las circunstancias de la modernidad, el yo alterado deberá ser explorado y construido como parte de un proceso reflejo para vincular el cambio personal y el social. En el estudio de Walterheim y Blaxley se insiste claramente en ello y su obra no es solo un documento sobre el proceso, sino que constituye también una contribución al mismo. El nuevo sentido del yo, que
como dicen las autoras, deben cultivar los individuos tras la separación marital, se construye como parte de un proceso de introducción de formas sociales innovadoras, como las que implica la moderna paternalidad, no consanguínea. El mismo término de parentalidad, parenting, es una invención relativamente reciente que ha ayudado a la constitución de lo que ahora describe, el proceso de remontarse a las experiencias tempranas de uno mismo, analizado por Waterheim y Blaxley. Forma parte precisamente de una activación reflexiva de la identidad del yo. No está limitado a los momentos críticos de la vida, sino que es un rasgo general de la actividad social moderna en relación con la organización psíquica. En semejantes circunstancias, los sistemas abstractos intervienen de manera crucial, no solo en el orden institucional de la modernidad, sino también en la formación y continuidad del yo. La temprana socialización de los niños, por ejemplo, tiende a depender cada vez más del consejo y la instrucción de expertos, pediatras y educadores, más que de la iniciación directa de una generación por la otra. Y ese consejo de instrucción responden a su vez reflejamente a la investigación continua. La sociología y la psicología están así ligadas de manera directa en cuanto a disciplinas académicas a la reflexividad del yo, pero la vinculación más distintiva entre los sistemas abstractos y el yo se ha de hallar en la aparición de todo tipo de formas de psicoterapia y asesoramiento. Una manera de interpretar el desarrollo de la psicoterapia es de orden puramente negativo, en cuanto a respuesta a los efectos debilitadores de las instituciones modernas en la experiencia del yo y en las emociones. Podría decirse que la modernidad quiebra el marco protector de la pequeña comunidad y de la tradición, sustituyéndolas por organizaciones más amplias e impersonales. El individuo se siente despojado y solo en un mundo donde carece de los apoyos psicológicos y del sentimiento de seguridad que le procuraban otros ambientes más tradicionales. El psicoterapeuta ofrece la posibilidad de tener a alguien a quien dirigirse, una versión secular del confesionario. No pretendo decir que este punto de vista se deba abandonar por completo, pues indudablemente contiene elementos válidos, pero hay buenas razones para suponer que en esencia no es adecuado. La identidad del yo se hace problemática en la modernidad de una manera que contrasta con las relaciones entre yo y sociedad en circunstancias más tradicionales. Sin embargo, no nos hallamos solo ante una situación de pérdida, y esto no significa tampoco que los niveles de angustia hayan de crecer necesariamente. La psicoterapia no es simplemente un medio de hacer frente a nuevas angustias, sino una expresión de la reflexividad del yo, fenómeno que tanto en el plano individual como en las instituciones más amplias de la modernidad equilibra las oportunidades de las posibles catástrofes. En los capítulos siguientes ampliaremos esta afirmación, pero antes de extendernos en tales cuestiones, habremos de abordar algunos problemas generales relativos al yo y su identidad. Estas consideraciones, junto con las ideas expuestas aquí, constituirán un trasfondo conceptual general para el estudio en conjunto. Si te gustó y te sirvió este video, dale me gusta, compártelo para que pueda llegar a más personas que les puedan servir el material, y te invitamos a que te suscribas al canal para estar atento o atenta a los próximos videos que estaremos subiendo. Gracias.